Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Silva, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta actividad que se está realizando corresponde a la materia de antropología. Pertenezco al grupo número 28 y en mi grupo hemos seleccionado el tema de expresiones espirituales. En este momento me encuentro en Usme, la localidad de Usme, en el barrio Tenerife, etapa 1, en la casa del señor Leonel Antonio Cadavid, la persona a quien voy a realizar una breve entrevista para conocer un poco acerca de los orígenes de sus creencias culturales y espirituales. Señor Leonel Antonio Cadavid, buenas tardes y gracias por aceptarme la invitación. Buenas tardes, señora Sandra. Bueno, como mencionaba, el propósito de la entrevista es llegar a conocer un poco más acerca de los orígenes o las raíces de las creencias y enseñanzas culturales que uno recibe pues desde muy pequeño. Pero vamos a conocer un poco al señor Leonel Antonio. Cuéntenos, señor Leonel Antonio, usted dónde nació, dónde creció, coméntenos. Señora Sandra, yo nací en Betania, Antioquia. En Betania viví hasta la edad de 15 años. ¿Sí? Sí. De ahí salí para Medellín y a los 25 años me vine para Bogotá. Ay, qué bueno. ¿Y cuando usted se vino a Bogotá ya tenía su familia o formó su familia acá? Sí, señora, yo traje mi familia desde Medellín. Vine a vivir aquí. Ah, qué bueno, señor Leonel. ¿Y su familia por quién está compuesta? Somos mi esposa, 3 hijas y 3 hijos, hombres. Hombres, qué bueno. Buena familia como en Medellín, muy Bueno, grandecita. Bueno, señor Leonel Antonio, remitiéndonos un poco a la historia de su formación, de su educación, digamos en su casa, sus padres o abuelos, ¿qué creencias tenían? ¿En qué medio lo educaron? ¿Fue al colegio? Cuéntenos un poco. Digamos, mis papás, no, el estudio era muy poco, ¿sí? A mi papá le interesaba que aprendiera a leer y a escribir. De ahí trabajo, ¿sí? Mi papá no nos dio estudios sino hasta la primaria. Y de ahí a buscar trabajo. De acuerdo. Y por ejemplo, en el entorno en el que usted se crió, ¿existían algunas creencias o enseñanzas culturales que de pronto hayan influido en su infancia? Sí, señora, digamos, por la parte donde vivía habían duendes, ¿sí? Brujas, porque eso, pues puedo contarlo porque eso lo sentí personalmente, ¿sí? Eso lo vivíamos a diario, ¿sí? De que hubieran duendes, brujas, pues muchas historias que contaba la otra gente, pero ya eso sí. Pero usted, su vivencia fueron con duendes y brujas, Sí, señora. ¿sí? ¿Los veían o cómo era posible el contacto con ellos? Vea, digamos, le cuento, una vez, yo fui criado en una inocencia muy grande, porque yo a los 10 años no me atrevía a decir un madrazo. Me parecía que si yo aumentaba un madrazo, me llevaba el diablo, ¿sí? Sí. Una vez mi papá me mandó a coger a traer una yuca, Sí. ¿sí? Y ese día peleé con mi papá. Yo sabía que mi papá se había ido de la casa para otra parte, y yo me fui para el yucal. Allá, estando en el yucal, yo sentí que me llamó mi papá. Era la voz de mi papá, me llamó duro, duro. Y yo dije, mi papá, pero es que mi papá se fue para tal parte. Bueno, yo salí, el pelo se me paró, y yo salí en pura carrera, me fui para la casa. Le dije a mi mamá, mamá, ¿para dónde se fue mi papá? Y dijo, mi papá está donde el vecino. Bueno, eso fue así. Al otro día nos fuimos a trabajar por allá, desde el mismo sitio donde me llamó el duende. Y veíamos pisadas de niños chiquitos. Sí. ¿Sí? Nosotros veíamos las pisadas de los niños chiquitos. Y eso eran duendes. ¿Sí? Sí, ya después de que usted se vino acá para Bogotá, ¿en qué momento llegó a vivir acá en la localidad de Usme? Más o menos cuánto lleva viviendo acá en Usme. Yo aquí en Usme llevo 27 años. 27. Lo que tiene Cristian. A Cristian lo traje aquí de 2 meses. Bien, 27 años. En esos 27 años, ¿considera usted que de pronto esas creencias que traía desde allá de Medellín, de pronto de los duendes, de las brujas, cree usted que por este sector también se vive eso o es solamente una época
de la cultura donde usted venía. No, señora. Las brujas son aquí en este barrio. Y con decirle que según cuentas, y tenemos una aquí, en la esquina. Imagínese. Ella dice que ella es bruja. Sí, Y la gente dice que ella es bruja. Y es la señora de aquí en la esquina. claro. De pronto hay prácticas o creencias que tiene la gente también sobre eso, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha oído hablar de pronto, don Leonel, acá en el sector o algo que hable de cómo identificar si la persona practica la brujería o... Sí, yo distingo a la señora, converso con ella. Si yo le digo, a ella le dice uno, señora Joana, ¿usted es bruja? Y dice, sí, yo soy bruja. ¿Sí? Ella misma acepta que es bruja. Y es una señora muy decente, muy formal, es una señora muy bonita, pero es bruja. Entonces no es nada raro. Bien, don Leonel, de pronto remitiéndonos nuevamente a la época de la educación que usted recibió en su familia, ¿ellos en algún momento hablaban del tema de los duendes en donde vivían? ¿Ellos le hablaron de eso o fue solamente la experiencia? Señora Sandra, pues sí, nosotros sentíamos la llorona, ¿sí? Que ella buscaba en una quebrada que echó un niño, ella pues se la pasaba toda la noche llorando, diciendo, aquí lo eché, ¿dónde lo encontraré? Y así se la pasaba toda la noche, ¿sí? Siempre la escuchaban. Pues casi siempre, ¿sí? Y pues allá todo el mundo comentaba de eso y por todas partes se escuchaba. Entonces, ¿ya? ¿Y qué otra, además de esas que me ha comentado? ¿Qué Pues otra? no, así que tenga yo, así que me recuerde ahora, no. Las brujas, los duendes, la tal llorona, y pues cuentos de la gente, pero eso es por toda parte. Sí. ¿Cómo cree usted que han influido esas creencias o esas enseñanzas que me acaba de comentar, esas situaciones en su vida? ¿Han sido importantes de alguna manera dentro de su formación? No, señora, no, eso no influye en nada para uno, porque uno no le para bolas a esas cosas, ¿sí? Así como decir uno de que la gente cree en Dios o cree en el diablo, la gente no le pone importancia a eso, ¿sí? Entonces, son cosas que llegan y se van. Exacto. ¿Y en su caso las aprendió directamente de quiénes, principalmente? Digamos, en la casa, la familia, mi papá, mi mamá, todos tenían historias para contarle a uno. Nosotros nos reuníamos, por ejemplo, por la tarde, llegábamos del trabajo, comíamos, nos sentábamos en un corredor y mi papá se ponía a contarnos cuentos. Señor Leonel, y entonces, ¿quiénes participaban en el desarrollo de este tipo de actividad, de pronto de compartir los temas así culturales y espirituales? En la casa éramos todos, ¿sí? Éramos 12 hijos, mi papá y mi mamá, ¿sí? Nos sentábamos todos los hijos, 12 hijos, alrededor de mi papá, y él nos entretenía contándonos historias, cuentos, y así, ¿no? Esa era la entretención porque no había ni radio ni televisión. Ah, ¿sí? claro, sí. En ese tiempo no había nada. Entonces solamente era sentarse a escuchar esas historias. Esa era la entretención de por ahí desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche ya a la cama. Bien, don Leonel, y por ejemplo, digamos, aunque me comenta de que eso pues no es importante de pronto en su desarrollo como persona, pero usted cree, don Leonel, que ese tipo de situación, ¿cómo cree que esa costumbre de reunirse en familia y de compartir este tipo de temas se ha conservado o eso se ha ido perdiendo? Eso se perdió, señora Sandra. Digamos, con esas costumbres acabaron la radio, la televisión, los juegos, el fútbol. Eso fue disipando todas las cosas, las costumbres viejas, ¿sí? Porque los muchachos van creciendo y en vez de estar reunidos con el papá y la mamá, ellos están jugando fútbol o viendo o en un cine, en cualquier cosa muy distinta que no teníamos nosotros, ¿sí? Nosotros, la entretención de nosotros era estar en la casa, trabajar con el papá, porque ni modo de salir a robar porque no éramos ladrones. Ahora salen a robar, ¿sí? Ahora salen a fumar marihuana, a robar, a hacer cualquier cosa, pero estar en la casa, eso ya no se ve. Sí, claro. ¿Sí? Y por ejemplo, hablando de ese tipo de creencias que se transmitían de pronto, que usted aprendió de pequeño, como lo que me comentaba de la Llorona, de los duendes, ¿será que hoy día se conserva eso o también se ha ido perdiendo? Esas historias existen, y existen en todas partes, ¿sí?
En todas partes salen las mismas historias. Entonces, tiene que ser cierto, ¿cierto? Sí, claro, señor. Sí. ¿Cree usted que de pronto hoy día las generaciones de ahora le dan importancia a ese tipo de temas? No, no, es que no creen. Los muchachos de ahora no creen, las generaciones de ahora no creen. Como no creen en el diablo, no creen en Dios, ¿sí? Menos van a creer en historias de espantos ni de nada. Pues dése cuenta que le tienen tan poquito temor a eso, o tan poquito respeto, que salen a buscar los fantasmas a ver si los encuentran. Si ven televisión, Sí. que salen a cazar fantasmas. Exacto. Entonces, que la gente no cree en eso ya. Exacto. Eso ha cambiado mucho. Sí, eso es verdad. Definitivamente las expresiones espirituales que en tiempo atrás se transmitían en familia y No, se reunían, no, hoy día se ha perdido todo eso. Ya no, eso ya, los muchachos no le pierden tiempo a eso. Ellos tienen entretenciones distintas. Sí, claro. ¿Cree usted que de pronto eso le haría falta a la juventud, a la gente hoy día, reunirse en familia y compartir? ¿Sería bueno para ellos? Sería bueno, por lo que había un respeto y un temor de las cosas de Dios, ¿cierto? Si fuera que los muchachos creyeran en eso, de pronto se abstenían de hacer otras cosas. Sí. Sería bueno que las cultivaran, pero eso ya no. Claro. Don Leonel, y en el tiempo que usted lleva viviendo acá en Usme, que me comentaba que son, bueno, la localidad de Usme, que son unos 27 años, y que usted ha educado a sus hijos, ¿cree que ha podido educarlos siguiendo esa misma corriente que usted tuvo de reunirse con ellos y contarle historias, o ya la situación ha cambiado? No, señora, eso se acabó en la casa. Porque nosotros sabemos ya que, por ejemplo, los hijos llegan del trabajo y ellos buscan sus amigos. Ellos no buscan el papá ni la mamá para contarle nada ni para preguntarle nada. Ellos buscan sus amigos. Entonces, ya existen aislados todos. Los muchachos están en la casa mientras están almorzando, comiendo, o si estudian en su estudio, pero que se sienten a charlar o a conversar con la mamá o el papá, no. Ay. Eso no. Sí, don Leonel, definitivamente se ha perdido mucho esa costumbre. No, los muchachos ya tienen una independencia total. Exacto. Sí, don Leonel, entonces pues básicamente queríamos conocer un poco acerca de sus raíces y de lo que me acaba de comentar de cómo y las creencias que tenían, ¿cierto? Y cómo ha ido cambiando a medida que va pasando el tiempo y que las generaciones también van avanzando, ¿no? Todo va cambiando. Don Leonel, muchas gracias por este espacio que nos ha dado. Entonces, en otra oportunidad seguramente seguiremos con una conversación. Muchas gracias a todos. Sí, sí, señor. Pues, ¿qué más? Listo, don Leonel, gracias. Listo. Esta entrevista se realizó el viernes 11 de noviembre del año 2016 con uno de los habitantes de la localidad, que al igual que muchos otros, han llegado de otra zona y han sabido habituarse a muchas de las costumbres, mitos y creencias que han encontrado, algunos sin perder por completo sus expresiones espirituales, pero otros muchos conservándolas y manteniéndolas y sobre todo enriqueciéndose con otras nuevas o muy similares.